Muy buenas noches, sean todos bienvenidos en esta nuestra segunda sesión de catequesis cuaresmales del año 2022. Hemos tratado de que año con año podamos tener un momento de encuentro con la palabra, con la liturgia también, para poder adentrarnos en esta línea, pues, de la espiritualidad de la cuaresma, en este caso, por supuesto, ¿no? En otros momentos será del Adviento, de la misma Semana Santa incluso, de la Pascua, vaya, es decir, de muchos temas que son importantes, pero en este caso, repito, año con año hemos intentado hacerlo, también darles esta motivación y estas explicaciones breves, sencillas, pero que las hacemos con mucho gusto, con mucho cariño. Ya también estamos repitiendo, por una parte, esas preparaciones en las grabaciones, porque si bien es cierto que apenas tenemos 2 años propiamente de cuaresma encerrados, antes no hacíamos grabaciones, pero sí que teníamos también preparación presencial, como le solemos llamar. Entonces, pues sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio poniéndonos en las manos de Dios, diciendo juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues en esta ocasión, mis queridos hermanos, vamos a compartir el tema de las tentaciones en el desierto, que no es una reflexión sobre el Evangelio propiamente. La reflexión, pues ya se hizo. Este video lo estamos grabando el martes posterior al primer domingo de Cuaresma. Entonces no nos está preparando propiamente para una reflexión propia del Evangelio, sino que después de haberlo vivido litúrgicamente, queremos hacer una profundización acerca de los puntos más básicos que ahí podemos encontrar y que creo yo que nos van a dar luces muy buenas, muy impresionantes, porque de verdad que son cosas a veces tan sencillas, pero que cuando le entendemos y llegamos al fondo de lo que están diciendo, en verdad que son tesoros así enormes, enormes, enormes. Así pues, vamos a iniciar, pero antes de entrar directamente con el texto, quisiera decirles que, permítame, es que mi computadora después falla, pero aquí está ya. Quisiera decirles que estamos primero en el ciclo C y quiero compartirles las lecturas que vamos a ir escuchando durante estos domingos. El primer domingo, repito, ya estuvimos en esa celebración y ya vimos que fue del Evangelio de Lucas. Allí tenemos la cita, capítulo 4, versículos 1 al 13, las tentaciones en el desierto, ¿verdad? El siguiente domingo, primero Dios, escucharemos la lectura de la transfiguración, también según San Lucas. Es que, insisto, estamos en el ciclo C. Aquí hago una pequeña aportación. Recordemos que la liturgia o las lecturas las dividimos en 3 ciclos, ciclos A, B y C. En el ciclo A leemos prioritariamente a San Mateo, en el ciclo B, que fue el del año anterior, leemos a San Marcos, en el ciclo C estamos leyendo a San Lucas y San Juan lo leemos, dicen por ahí, salpicado, ¿verdad? Entre estos ciclos, ahí vamos escuchando algunas lecturas. Aquí, de hecho, el quinto domingo vamos a escuchar una lectura del Evangelio de Juan. Cierro este paréntesis, pero abro otro, por así decirlo, porque en este mismo canal, en las catequesis cuaresmales del año pasado, pues también reflexionamos un poquito acerca de los temas de los domingos, pero de acuerdo con el evangelio correspondiente, que eran los del ciclo B, es decir, San Marcos, y por ahí también tratamos pues algunos puntos tratando de iluminar desde lo que llamaríamos la teología del autor, es decir, en este caso, el anterior, la teología de Marcos, en este caso, pues un poquito más la teología de Lucas, y en su momento, con el quinto domingo, la teología de San Juan Evangelista. Continúa entonces el tercer domingo, leeremos también primero Dios a Lucas, con una invitación a la conversión, así le vamos a llamar porque Jesús cuenta una anécdota, una experiencia acerca de unos hombres que murieron y que pues también les daba a entender a sus interlocutores que no es que fueran más o menos pecadores que ellos por haber muerto de esa manera, sino que todos estamos llamados a la conversión. Entonces Jesús invita a la conversión. En el cuarto domingo escucharemos
una lectura maravillosa que, bueno, ahí me faltó una E, ¿verdad? El Padre misericordioso y el Hijo pródigo. Y es que, bueno, la cita bíblica, la lectura o la parábola, mejor dicho, durante mucho tiempo, pues se llamó la del Hijo pródigo. Pero alguien que quiso hacer como ese cambio de perspectiva desde la teología de San Lucas, dijo, pues es que más que hablar, más que el protagonista sea el Hijo, en quien debe recaer el acento es en el Padre. Por eso se llama, actualmente le llaman así, la parábola del Padre Misericordioso, aunque en muchas Biblias sigue llevando ese título de el Hijo Pródigo. Ahí, repito, me falta una E, pero pues nada más se le compone allí levemente y queda perfecto. Y el quinto domingo de Cuaresma escucharemos el relato de la mujer adúltera. Anticipo una cosa muy sencilla. De acuerdo con muchos estudiosos, bueno, a ver, de acuerdo con todos los estudiosos, el relato de la mujer adúltera no estaba originalmente en el Evangelio de Juan, para empezar. De acuerdo con muchos estudiosos, no con todos, el relato de la mujer adúltera pertenece por su forma de narrarse a los evangelios sinópticos, es decir, a Mateo o a Marcos o a Lucas. Pero de acuerdo con otro grupo muy grande de estudiosos, se afirma que el relato de la mujer adúltera pertenecía originalmente a San Lucas. Entonces, en ese sentido, aunque estamos en el Evangelio de Juan para el quinto domingo de Cuaresma, en realidad también podríamos ir, mira, queda perfecto con los relatos del Evangelio de Lucas y toda una combinación muy buena. Segunda cuestión de estos domingos es que los primeros dos domingos son textos, por así llamarlo, aislados, porque hablan de las tentaciones y de la transfiguración. Ahorita vamos a decir una palabra sobre ello, pero los otros tres domingos hablan sobre todo de la misericordia. Así que, para que tengamos así como que pensado un poquito sobre qué van a ir cada uno de estos domingos. Y bueno, pues vamos a adentrarnos un tanto en el domingo primero, repito que acaba de pasar, haremos una pequeña pues alocución. Primero, como debe ser, ya hemos comentado en otros textos que lo primero que tenemos que hacer para interpretar adecuadamente es leer el texto directamente, ¿verdad? No de oídas, porque aquí justamente con el texto de las tentaciones sucede mucho eso, que podemos nosotros pretender saber de qué van las tentaciones cuando en realidad puede ser que no vayan por ahí, ¿sí? Pues bueno, vamos a ver entonces, lo digo leyendo en primer lugar. Pido una disculpa porque generalmente mis diapositivas intento ser lo más pedagógicas posibles y esto implica que no haya mucho texto como debe ser, pero cuando se trata de escrituras, perdón, de lecturas bíblicas, intento poner una sola diapositiva, pues toda esta situación del texto, ¿no? Por así decirlo. Ahora bien, dicho eso, a veces sí el relato pues es muy grande y hay que dividirlo, pero por otra parte, en esta ocasión sí nos queda en esta pequeña lámina, ¿no? Así que vamos a leerla, pero aún así, repito, son muchos renglones que pedagógicamente no es correcto poner tantos. Aún así la vamos a leer. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto durante 40 días, tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Llevándole a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada, y se la doy a quien quiero. Si, pues, me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él darás culto. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el alero del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió: está dicho,
no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Amén. Me parece que de manera general, pues tenemos ya, primero, repito, por tradición, una idea bastante amplia, por así decirlo. Pero después, insisto, para quienes estuvimos en misa este domingo anterior, hace 2 días, pues recordamos y lo tenemos un poquito más fresco el texto, ¿no? Entonces, ahí está. Tenemos que hacer ciertas alusiones para que podamos entender esta cuestión. En primer lugar, es que estamos tratando con la teología de San Lucas. Eso va a ser muy importante, ¿sí? Vamos a ir explicando un poquito de esto. De hecho, ahorita la siguiente lámina nos va a ayudar mucho para eso. Eh, pero quiero que recordemos un poquito lo que el diablo dice y lo que contesta Jesús. Primero, y lo que el diablo dice está ahí en un tono naranja. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Primera tentación, ¿no? Y Jesús le responde, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Voy a lanzar una pregunta que ojalá que nos ayude mucho para este momento y para otros que queramos también hacer una lectura un poquito más formal de la escritura. Preguntémonos, si Jesús dice, está escrito, no solo de pan vive el hombre, preguntémonos, ¿dónde está escrito? Y en donde esté escrito, ¿cuál es el contexto? Porque ahí es donde vamos a entender mucho acerca de las tentaciones que está teniendo Jesús. Segundo, le dice el diablo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos porque a mí me ha sido entregada y se la doy a quien quiero. ¿Qué ofrece? Poder y gloria, ¿sí? Poder y gloria. ¿Y cuál es el requisito? Que lo adore. Ojo, que lo adore. En la primera tentación está que sacie, por así decirlo, su hambre mediante el milagro de convertir piedras en pan. Porque dice que estuvo durante 40 días en donde no comió nada, sintió hambre y por eso la tentación primera. Luego la segunda que estamos diciendo, bueno, ¿qué responde Jesús? Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Tercera tentación, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús responde entonces ante esto, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. En todas hay que preguntarnos dónde está escrito cada una de esas cosas y cuál es el contexto, porque ahí está la respuesta, mis queridos hermanos, para cada una de estas tentaciones. La tradición cristiana ha hecho unas actualizaciones y unas interpretaciones bellísimas, unas personificaciones muy buenas, pero habría que ser un poquito más concretos y acordes con la teología de Lucas. Vamos por partes. Solo voy a mencionar 3 cosas importantes de la teología de Lucas que aparecen en estos relatos, o en este relato, ¿sí? Porque si nos vamos con todos los puntos del Evangelio de Lucas, no acabaríamos. Por ahí también en el canal, si no me equivoco, hay un poco acerca de los Evangelios, entonces también podemos ir a esos videos, recuperar un poquito, escucharlos y sacar también un poco más de este jugo que de vez en cuando vamos compartiendo. Son 3 entonces los puntos importantes. El primero de ellos es que Lucas es un evangelio que habla mucho del Espíritu. La obra de Lucas se divide en 2 partes. La primera es la que conocemos como el Evangelio y la segunda es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, de hecho, hay muchos que han mencionado que el libro de los Hechos de los Apóstoles es llamado el Evangelio del Espíritu, porque Lucas habla mucho del Espíritu en los Hechos de los Apóstoles, pero ya desde su Evangelio lo menciona muy constantemente. Bueno, si nos damos cuenta que desde la misma encarnación de Jesús ya se habla del Espíritu Santo en el Evangelio de Lucas, pues nos damos cuenta que a partir de allí el Espíritu juega un papel muy importante. Segundo, el tema de la misericordia. Para Lucas la misericordia es importantísima. No es
No estamos diciendo que para los otros evangelistas no lo sea, sino que para Lucas es un punto que no va a tener lugar en otro momento, en otro lado, sino en su evangelio. La misericordia, es el evangelio también de la misericordia. Y, no menos importante, está Jerusalén como un lugar geográfico que se convierte en un lugar teológico. ¿Qué significa esto? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginemos, voy a poner como siempre, me encanta mucho hablar de mi familia, de mí, todo esto. Voy a poner un lugar que para mi esposa y para mí es muy bonito. Villa de Chautla. ¿Por qué es muy bonito este lugar? Porque ahí la ilumina, es la villa iluminada en Chautla. Perdón, ya me equivoqué, es Atlisco. Sí, ¿verdad? Ay, ya se me fue el nombre. Sí, Chautla es la ex hacienda. Ay, Dios mío, es que hicimos un viajecito y ahí empezamos con Chautla, luego seguimos a Valquirico y todo eso, y llegamos a Atlisco. Sí, se me estaba yendo. Ya hasta se me fue, sí es Atlisco. Bueno, miren nada más qué locura estoy diciendo, pero voy rápido, voy rápido. Resulta que ahí fue donde le pedí matrimonio a mi esposa. ¿Sí? Entonces, ese lugar geográfico ahora también resulta un lugar simbólico para allí, para mí. ¿Sí? Ya es como que tiene dos dimensiones. Uno, la geografía y otro, el simbolismo. Pues Jerusalén, igual, igual. Para todos tiene una significación geográfica, pero para Lucas, además de eso, también tiene una significación teológica. Es un lugar teológico, puesto que ahí el buen Lucas inicia y concluye su evangelio. Ahí el buen Lucas narra los acontecimientos más importantes. ¿Se acuerdan cuando se habla desde el principio? Repito, ahí empieza a hablar del sacerdote, eh, papá de Juan Bautista, el buen Zacarías, y luego los papás de Jesús que van al templo, y luego Jesús que también se pierde en el templo. Vaya, es un lugar, repito, muy simbólico, pero también muy teológico para el buen Lucas. Bien, entonces, tomen en cuenta estos tres puntos. Repito, en la teología de Lucas hay más, hay mucho más, pero esos tres son los guías. De hecho, voy a regresar a la diapositiva para que veamos un poquito. Fíjense, dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Ya nos puso al Espíritu Santo de inmediato en esta narración. Se vuelve del Jordán. ¿Qué había pasado en el Jordán? Había sido bautizado y ya en el desierto, bueno, más bien ahí va para el desierto, era conducido ¿por quién? Por el Espíritu. Es decir, el Espíritu está presente en este momento en la vida de Jesús. Ahí está, listo. Después vienen las tentaciones, que van a ver que tiene que ver esto de la misericordia después, y sobre todo, que fíjense dónde termina las tres tentaciones. Dice que la tercera tentación le llevó a Jerusalén y le puso sobre el alero del templo. ¿Sí? Hasta ahí dejo esta parte, solamente para que la tengamos fresca. Adelanto entonces el punto. Primer dato que tenemos que ver. Muchas tentaciones condensadas en solamente tres. El Evangelio de Marcos, y vuelvo a referirme al video del año pasado, el Evangelio de Marcos no nos narra tres tentaciones. Dice que fue tentado Jesús durante 40 días. No nos dice que hubieran sido solamente tres, y menos, obviamente, especifica esas tres, que no las menciona, por tanto, ¿no? Sino que dice que Jesús fue tentado durante esos 40 días. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta, Jesús fue igual a nosotros en todo menos en el pecado, pero fue igual a nosotros en todo hasta en las tentaciones. En lo que no fue igual fue en el pecado. Nosotros pecamos, nosotros caímos en la tentación, pero Jesús no. Entonces, Jesús también fue puesto en tentación, pero no cayó en ellas. Ahora bien, ¿por qué es importante recordar esta parte? Porque nosotros, ustedes y yo, si nos ponemos a pensar,
¿Cuándo fue la última tentación que tuve? No, pues ya hace 52 años. Ya hace 20. No, ¿qué va a ser hace 20, 50 años? Fue hoy, fue hace rato. Y seguramente, no somos adivinos, pero seguramente mañana tendremos otra tentación. Y pasado tendremos otra y otra. Todos los días tenemos tentaciones de lo más diversas. ¿Sí? Entonces, si yo digo que Jesús fue igual a mí y que también sufrió tentaciones, ¿es correcto pensar que Jesús solamente sufrió 3 tentaciones? No. La respuesta es no. Jesús sufrió tentaciones durante toda su vida. Desde antes del desierto hasta después de él, hasta el momento de su crucifixión, siempre sufrió tentación. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando está Jesús crucificado, dice que unos que lo querían como poner a prueba y le decían, si eres hijo de Dios, la misma frase del diablo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, bájate y sálvate a ti mismo, ¿se acuerdan? Entonces, hasta el momento de la crucifixión, Jesús sufría tentaciones. Entonces, aquí viene el asunto. ¿Por qué, pues, solamente hay 3? Porque estas 3, primero, las vamos a encontrar, y ya estoy adentrándome en el punto importante, las vamos a encontrar en la historia. ¿Sí? Ahorita las vamos a ver. Pero estas 3 condensan las que vendrán después. Es decir, eso que le propone el diablo, en realidad son tentaciones que los contemporáneos de Jesús van a estarle diciendo. ¿Sí? A ver, si es cierto que eres hijo de Dios, si es cierto que tú eres tal, si es cierto, es ese condicional tan fuerte y tan agresivo, si es cierto, ¿no? Que regreso otra vez el texto bíblico y vean cómo otra vez aquí, primera tentación, si eres hijo de Dios, ¿verdad? Segunda tentación, si me adoras, y tercera tentación, si eres hijo de Dios, tírate. Entonces, siempre es el condicional. Nos ponen como a prueba, insisto, con esa frasecita, si es cierto, si es cierto, si lo que dices es cierto. Aquí viene una cuestión importante. Jesús era el Hijo de Dios, por supuesto. La pregunta es, ¿a quién tenía que demostrárselo? Ciertamente que al diablo no. Ciertamente que a quien debería demostrarle Jesús que era hijo de Dios es a nosotros. Entonces, y en el buen sentido, por supuesto, en el buen sentido. Entonces el diablo le dice, sí es cierto, pero a Jesús no le interesa eso, por así decirlo, ¿no? Entonces, en esas 3 tentaciones, repito, están recordadas las tentaciones de la historia, que ahorita vamos a entrar en ellas, que es la intención del escritor, pero también están anticipadas las que vendrán después, todas. ¿Y por qué solamente 3? Porque ya sabemos que el 3 es un número simbólico que significa totalidad. Y en este caso es la totalidad del tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Entonces, son las 3 tentaciones que sufrió Jesús durante toda su vida, durante todo su tiempo. Igual para nosotros podríamos decir que nada más tenemos y tendremos 3 tentaciones, aunque digamos que todos los días somos tentados. Muy bien. ¿Sobre qué van las tentaciones? Aquí está el punto importante, importantísimo, importantísimo. A ver, volvemos a recordar las tentaciones. Estoy en esa diapositiva, pero quiero que tengamos presente las tentaciones. Por eso regreso tanto al texto, porque nos va a servir mucho. Fíjate, la primera dijimos que era la de tenía Jesús hambre y se le pone en tentación para que convierta las piedras en pan y dijo, no solo de pan vive el hombre. La segunda fue la de, pues, los reinos, por así decirlo, ¿verdad? El honor, pero la tentación fue que adorara al demonio. La segunda es que adore al demonio, pero dijo, no, solo al Señor tu Dios. Y la tercera era que se aventara para poner como a prueba a Dios. Por eso es que Jesús le dice, no, no tentarás al Señor tu Dios. Ojo entonces, vamos para acá entonces. Fíjense nada más, qué interesante. Primera, dice, Jesús, de hecho, es el nuevo pueblo de Dios. A esto nos referíamos cuando decíamos que las tentaciones, en primer lugar, recuerdan la historia del pueblo de Dios. Si ustedes se acuerdan, el pueblo de Dios que vivió en Egipto durante 400 años, números cerrados, por ahí podemos variarle, pero vivió esclavo
Eso ya es importante. Vivió esclavo en el país de Egipto. Pero un buen día, gracias a que Dios suscitó un libertador que fue Moisés, el pueblo pudo salir de Egipto. Pero la salida a veces es hasta cierto punto fácil. Mantenerse fuera es lo difícil, ¿verdad? Salir llega a ser fácil, pero mantente fuera. Entonces salen el pueblo israelita de Egipto y ya van bien contentos, de repente voltean y ven que viene ahí atrás todo el ejército del faraón y que vienen por ellos y corren más fuerte y de repente se topan con el mar. Dijeron, pues hasta aquí llegamos. Pero Dios le dijo a Moisés, extiende tu callado. Y Moisés extiende el callado y el mar se abre en dos. El pueblo puede pasar por el mar, atraviesa el mar. Y cuando los egipcios venían detrás, el mar se vuelve a cerrar y se lleva a todos los egipcios. Cuando el pueblo israelita se dio cuenta de esto, ya habiendo pasado el mar, se pusieron felices y empezaron a cantar un cántico muy bonito, que eso lo recordamos justamente en la noche de la vigilia de Pascua, ¿verdad? Entonces ahí empiezan a cantar, están felices, contentísimos, vaya, no caben de gozo, y empiezan a cantarle a Dios y agradecerle. Yo creo que hasta ahí se va reflejando nuestra vida, mis queridos hermanos, ¿eh? Nosotros a veces queremos salir de algún lugar y nos aventuramos, nos salimos, pero de repente vemos que ahí viene detrás de nosotros esta vida, ¿no? Viene detrás de nosotros, viene por nosotros, por así decirlo. Tenemos que correr más fuerte y de repente nos topamos con una pared, en este caso una pared de agua, pero en el caso nuestro nos topamos con el qué dirán, nos topamos con los juicios de los demás, con aquellos que nos conocen y que nos dicen, pero tú, si yo te conozco, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás haciéndole? ¿No? Como que nadie cree que podamos salir de esa esclavitud en la que vivimos, sea esclavitud de la que sea, por supuesto, ¿no? Y después de eso, cuando vemos que el Señor, gracias a alguno o algunos de los cercanos a nosotros, nos abre el mar, nos abre una puerta donde podemos pasar y estamos felices, muy felices. Hasta ahí vamos, repito, es nuestra vida, es nuestra vida. Pero empiezan a caminar por el desierto. Y entonces, ¿qué pasa con este pueblo? Que en el desierto también sufre tentaciones. ¿Sí? Bueno, para esto, olvidaba yo el segundo parrafito, el segundo renglón, perdón, dice que se adentró en el desierto siendo guiados por el Espíritu Santo. El profeta Isaías dice que el Espíritu fue el que guió por el desierto. Fíjense nada más, entonces, este pueblo que después de pasar por el mar, se adentra en el desierto guiado por el Espíritu Santo. ¿Acaso no suena eso a las tentaciones de Jesús según San Lucas? Que dice que Jesús, después de su bautismo, ¿verdad? Después de pasar el agua, por así decirlo, se va al desierto conducido o acompañado por el Espíritu Santo. Nos está poniendo en esa dimensión de que Jesús es el nuevo pueblo de Dios. Más aún, el pueblo sufre tentaciones en el desierto. Pues resulta que Jesús también sufría tentaciones. Y las tentaciones que sufrió el pueblo, así es, ya lo han deducido ustedes, son las mismas tentaciones que sufrirá Jesús y que por eso está dicho de esa manera. Primera tentación, por así decirlo, sintieron hambre. El pueblo elegido estaba caminando por el desierto, pero no tenían que comer. Y sienten hambre. Y hay una frase que dicen allí que les puedo asegurar que cada que la escucho, cada que la leo, cada que la digo, me taladra los oídos, me taladra el corazón, porque me puede mucho esa frase, me puede demasiado. Ahora la voy a comentar y les voy a decir otra cosa. En varios temas que he dado, esa frase ha estado presente veladamente, pero al mismo tiempo el mensaje ha estado súper evidente. ¿Cuál es esta frase? El pueblo dice, estábamos mejor en Egipto. Hay que regresar a la vida de antes. Híjole, esa es la tentación de los conversos. Aquellos que queremos empezar una vida diferente y empezamos esta vida y vamos muy bien, pero de repente decimos, me está pasando esto, me está pasando lo otro, estaba mejor antes. Les voy a poner un caso sencillísimo. Una persona que últimamente estamos como que dialogando mucho con
con ella, es un varón, hemos estado dialogando mucho con él, con esta persona, y dice que, bueno, él ya vive con alguien, tiene 2 hijos, y que está pensando en casarse. Eso es excelente, ¿no? Más allá de que haya cometido algún error y por eso están juntos, el que quiera casarse es excelente. Curiosamente dice que si por él fuera, que no se casaría, que no le hace falta. Ya sabemos esas frases, ¿no? Ya las conocemos. Y dice que lo haría más bien por darle un poco de gusto, por así decirlo, a su mujer. Porque su mujer tiene pues la idea, la ilusión de casarse por la iglesia. Entonces que se casarían por la iglesia el siguiente año. Eso está excelente. Él me cuenta que de hecho no se pelean mucho, que es hasta raro que se peleen y que dialogan y que les va bien, por así decirlo, ¿no? Que su carácter es muy tranquilo de los dos, entonces que no pelean mucho. Yo lo escucho, pero también he tratado de compartir algunas ideas que la experiencia en los ámbitos de la iglesia me ha dejado. Y una idea es justamente la siguiente, le digo, mira, yo en lo que pueda ayudarte, adelante, ¿no? Para empezar, le digo, y ánimo, cásense por favor por la iglesia, háganlo, que van a ver que es una cosa maravillosa. Pero le digo, pero toma en cuenta lo que te voy a decir. Escucha lo que te voy a decir. Puede ser que en algún momento les empiece a ir mal después de casados por la iglesia. Y puede ser que tengan problemas que ahorita no tienen. En estos 4 o 5 años que llevan viviendo juntos, puede que no hayan tenido nunca esos problemas. Le digo, toma en cuenta porque vas a tener una tentación. La tentación de decir, estábamos mejor antes de casarnos por la iglesia. Estábamos mejor antes. La misma tentación del pueblo judío cuando van al desierto. Tienen hambre y dicen, estábamos mejor antes en Egipto, porque allá por lo menos teníamos ajos, cebollas, teníamos algunas hierbas y podíamos, como dice aquí, nos vamos a morir de hambre, ¿verdad? Y entonces recordamos que Dios pues mantuvo con vida a su pueblo. Pero Moisés, adivina qué les dijo Moisés, no solo de pan vive el hombre. Por eso decía, cuando dice San Lucas que Jesús dijo, está escrito, pregúntate, ¿dónde está escrito? Pues se lo dijo Moisés al pueblo, cuando tuvo la tentación de volver a Egipto. Entonces, esta primera tentación es un jaloncito de orejas para todos nosotros que nos dice, no anheles volver a tu vida de antes. A lo mejor puedes decir, híjole, es que me divertía yo más, es que me sentía yo más libre, es que no sé qué. No anheles, porque esa es la tentación. No es la tentación convertir las piedras en pan. Lo sabemos perfectamente bien. Jesús podía haber hecho eso, pero mira, con los ojos cerrados, como decimos, ¿no? Eso no es el problema. El problema es no saciarnos con la vida nueva en Dios, sino querer regresar a esas, permítanme decirlo así porque creo que no estaré exagerando, a esas inmundicias de nuestro pasado, a esas poquiterías de nuestro pasado. Segunda tentación. El pueblo tuvo la tentación de abandonar a Dios por un ídolo. ¿Cuál ídolo? El becerro de oro. Lo recordamos, ¿verdad? Perfectamente bien. Y justamente, ¿cuál era la tentación? Recordemos a San Lucas, la tentación era adorar al diablo, al enemigo. Pues es que esa tentación también la tuvo el pueblo de Israel. Ah, por cierto, digo una cosa. Primera tentación, el pueblo de Israel no la pasó. Jesús, sí. Segunda tentación, tenemos que recordar que el pueblo estaba de alguna manera esperando la voluntad de Dios, conocer esa voluntad, pero no tuvo paciencia para conocer esa voluntad. Y entonces cayó en la tentación y construyeron un becerro de oro. Yo no sé si ustedes han leído la escritura y sepan qué pasó con ese becerro de oro de inmediato, pero yo se los cuento. También hay que interpretar esto porque luego creen que el pueblo de Dios es muy loco, ¿no? Pues resulta que
se fundió el becerro de oro, y estando el oro líquido, calientísimo y demás, se lo dieron a beber a los que habían promovido esta adoración a un ídolo. Y pues obviamente murió en ese sentido. ¿Cuál es el mensaje? Fíjate nada más, tu propio ídolo te va a llevar a la muerte. Tu propio ídolo, ¿sí? Aquello que tú adoras más que a Dios. Te lo voy a preguntar, pero ya lo sabes, ya lo sabes. Cuando Moisés vio que estaban adorando al becerro de oro y que pasó todo este relajo en el cual les digo que lo fundieron y se lo dieron así como castigo y no sé qué tanto más hicieron, adivina qué dijo Moisés. Adorarás únicamente a Dios y a nadie más que a Él. Por eso te decía, cuando Jesús dice, está escrito, solamente a Dios adorarás, ¿dónde está escrito? Pues con Moisés, cuando le dice al pueblo que no adoren a otros dioses fuera del único Dios. No adoren a otros dioses con minúscula, fuera del único Dios con mayúscula, el único que existe. Los demás son meras ideas. Diría la escritura, lo demás es solamente vaho, como un vacío, ¿sí? Solamente vaho, es nada, ¿sí? Le llamamos dioses, pero no son nada absolutamente. Y la tercera tentación, cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, llegaron a un lugar que se llamaba Masá. Y en este lugar tuvieron sed. Pero no solamente murmuraron, porque lo hicieron, lo hicieron. No solamente anhelaron ir a lo de antes, sino que en este lugar le dijeron a Moisés, oye Moisés, ¿qué te parece si haces que salga agua de por aquí de las piedras, si convertimos todo esto para que tengamos agua, porque tenemos mucha sed? Y pusieron a prueba a Dios pidiéndole el milagro del agua. Quise ponerlo así por una razón muy importante. Cuando digo pidiéndole el milagro del agua, yo sé que los israelitas pusieron a prueba a Dios y a lo mejor había un malintencionado por ahí, pero seguro que también había un bien intencionado. ¿Acaso no el día de hoy también a Dios le pedimos el milagro? ¿Acaso no también hoy a Dios le decimos, ay Señor, te pido por esto que te estoy diciendo? Ya no le decimos a Dios como Jesús, ya no le decimos, Señor, que se haga tu voluntad, no le decimos, quiero esto. Es como si cayéramos otra vez nuestra vida en la tentación de decir, quiero agua, tengo sed, quiero esta agua, quiero que salga de aquí, quiero que sea de esta manera, quiero que sepa tal, y lo pedimos tal cual. Estamos poniendo en tentación a Dios. Perdón, en tentación es una forma de decirlo, por supuesto, ¿no? Poniendo a prueba a Dios. Y entonces resulta que el pueblo israelita cayó en la tentación otra vez. Curiosamente, Dios, así como en la primera tentación, a pesar de lo que estaban diciendo, les dio de comer, en esa tentación también les dio de beber. Es decir, es un mensaje muy importante porque Dios ni siquiera a sus hijos más renuentes abandona. Ni siquiera a sus hijos más locos, por así decirlo una palabra, los deja. Siempre Dios está pendiente de lo que nos hace falta, seamos como seamos, ¿verdad? Entonces, fíjense nada más, les pone, le ponen a prueba a Dios, ¿y qué creen que dijo Moisés? No tentarás al Señor tu Dios, evidentemente. Entonces, aquí viene el asunto para nosotros en este mensaje tan precioso, tan bonito de las tentaciones con Jesús. ¿Cuál es el mensaje? Que Jesús, decíamos, es el nuevo pueblo de Dios. Que Jesús, a diferencia de este pueblo, bueno, mejor dicho, a semejanza de este pueblo, también salió del agua, también se fue al desierto, también fue conducido por el Espíritu, también sufrió tentaciones, pero a diferencia de este pueblo, Jesús no cayó en las tentaciones. Y uno puede decir tranquilamente, pero es que Jesús era Dios, ¿cómo iba a caer en tentaciones? No, pues no tiene chiste. No, pues claro que no tiene chiste, porque Jesús fue igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Y si no pecó Jesús, no fue porque era Dios,
sino porque supo darle a Dios su lugar en su vida. Nosotros no siempre damos a Dios el lugar en nuestras vidas y por eso es que caemos en la tentación. Y nos es facilísimo caer en la tentación. Y en ese sentido, de una manera sarcástica, permítanme decirlo, también somos el nuevo pueblo de Dios. Pero no porque seamos como Jesús, sino porque somos aquel pueblo de hace más de 3000 años actualizado. Estamos viviendo las mismas tentaciones que vivió el pueblo de Dios. Por así decirlo, también estamos viviendo las mismas tentaciones que vivió Jesús, pero en lugar de actualizar a Jesús en nuestras vidas, actualizamos al pueblo de Dios en nuestras vidas. Y caemos, y caemos, y caemos. Quiero terminar esta pequeña reflexión y enseñanza, catequesis vaya, con una última anotación muy importante. Perdón. Aquí hago una pausa. Primero, recuerden que decíamos 3 cosas son importantes, en la teología de Lucas, hoy mencionamos 3 cosas, hay más, pero esas 3 son, primero, el Espíritu. Aquí está. El Espíritu, tómenlo en cuenta, siempre nos va a acompañar en nuestro desierto. Siempre. Así que no estamos solos. Así que no lo hagamos solamente por nuestras fuerzas, porque sabemos que somos muy débiles y muy limitados. Tenemos al Espíritu de nuestro lado. Segundo, la misericordia. Como aún poniendo a prueba a Dios, aún dudando de Él, aún queriendo volver a otra parte, Dios sigue siendo misericordioso con nosotros. Nos falta el tercer punto, Jerusalén. Resulta que si ustedes leen el texto de las tentaciones en San Mateo, van a ver que, a diferencia de Marcos, él también menciona 3. A diferencia de Marcos y a semejanza de Lucas, además de que menciona esas 3, menciona las mismas tentaciones. Pero a diferencia de Lucas, Mateo intercambia de lugar la segunda con la tercera tentación. Es decir, que Mateo primero habla de las piedras que se conviertan en pan, después habla de poner en tentación de aventarse Jesús al vacío, y la tercera es que adore al diablo. Cambia la 2 por la 3, la 3 por la 2. ¿Por qué? Por Jerusalén. Por Jerusalén. Les voy a decir por qué. En la teología de Lucas, y ojalá que esto nos quede muy claro, porque va a ser el detalle final de tanto de Lucas como de Mateo, pero estamos hablando hoy de Lucas. En la teología de Lucas hay un lugar donde será la victoria definitiva de Jesús. Ese lugar es Jerusalén. Efectivamente, Jesús fue crucificado en Jerusalén, pero también Jesús resucitó y se apareció resucitado en Jerusalén y en sus alrededores. Es importante que lo tengamos presente porque decíamos, así empieza y así termina su evangelio, porque Jerusalén se vuelve, decíamos, no solamente un lugar geográfico, sino un lugar teológico. Entonces, el misterio, por así llamarlo en el buen sentido, en el sentido cristiano, el misterio de la resurrección también se da en Jerusalén. Y recordemos que ya en la ocasión pasada decíamos que cuando hablamos de Cuaresma tenemos que apuntar a la resurrección. Y la resurrección se da, según San Lucas, en Jerusalén. Por eso es que la última tentación es justamente la que se da en la tierra santa, perdón, en el templo, obviamente es en tierra santa, obviamente, pero es en el templo, ¿verdad? Esa tentación es, por así decirlo, la que anticipa la victoria definitiva de Jesús sobre el adversario. Mi pregunta para cada uno de nosotros el día de hoy es, ¿dónde está tu Jerusalén? ¿Dónde está el lugar donde será tu victoria definitiva? Habrá quien me diga, de inmediato, su corazón lo dijo rápido, en la comunión. Perfecto. Pero habrá quien me diga, en la confesión. Perfecto.
Habrá quien me diga, compartiendo vida con los hermanos, ahí es donde encontraremos la victoria definitiva de Dios nuestro Señor. Ahí es donde viviremos la resurrección. Cada uno de nosotros puede tener un Jerusalén distinto, pero seguramente que sea el Jerusalén que sea, nunca estaremos realmente solos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.